Tenemos peces que migran entre el mar y el río, peces que se reproducen en el mar y ascienden los ríos para crecer y alimentarse y desarrollar su vida allí, como puede ser la anguila y su alevín, la angula, muy conocido en Navidad, sobre todo hace muchos años. Ya es un lujo que muy pocos se pueden permitir y casi mejor que no se lo permitan, porque la verdad es que la situación de la anguila es bastante, la situación de conservación es muy complicada actualmente. Tenemos el salmón atlántico, que es una especie que hace exactamente al contrario, es anadromo, entonces asciende los ríos para reproducirse y luego baja al mar para crecer y alimentarse, o para alimentarse y crecer más bien en mejores condiciones y volver luego a los ríos que le vieron nacer, incluso al lugar concreto del río. Es decir, el salmón es una especie que tiene que recorrer un dominio vital muy grande y abarca toda la cuenca fluvial, desde la desembocadura hasta las cabeceras de los ríos donde se tiene que reproducir. También tenemos la lamprea, que también es un migrador anadromo, aunque desova en partes más bajas de los ríos. En cualquier caso, son especies que tienen un dominio vital muy amplio, efectivamente. La problemática relacionada con las barreras y con el franqueo de las barreras tienen que ver no solo con los movimientos de ascenso, sino también con los de descenso. Se relacionan con la localización, la estacionalidad de las migraciones, el caudal existente en el momento. Los problemas que pueden originar las barreras, como hemos dicho, son muchísimos. No solo impidiendo radicalmente el franqueo de un determinado obstáculo, sino también impidiéndolo temporalmente, retrasando, por ejemplo, a los reproductores en su proceso de migración. Las barreras han sido también utilizadas para la captura de ejemplares migratorios. Claro, si tenemos un montón de peces que suben en el río o que bajan el río, pues una barrera es un lugar muy adecuado para poderlos estacionar y poderlos capturar con facilidad. Por ejemplo, vemos una instalación típica para la captura de la lamprea. Lo que ha dado lugar, pues también esas barreras que se han utilizado y se utilizan como puntos de pesca. Lo cierto es que las barreras son seguramente el motivo, no es el único, pero seguramente es el motivo más importante para que el salmón atlántico en nuestro país, por ejemplo, haya perdido el 65% de las poblaciones. Alrededor de esa cifra es escalofriante. Ríos donde había salmones y ya no los hay por la interposición de grandes presas en las zonas bajas de los ríos. También tenemos especies extinguidas, incluso como el esturión europeo, que daba una población importante en el Guadalquivir, que se aprovechó durante todo el siglo XIX, bueno, anteriormente también, pero llegó a haber una factoría de procesado de esturión en Coria del Río, en el Bajo Guadalquivir. En los años 30 se construyó una presa, la de Alcalá del Río, que poco a poco pues llegó a ser un factor de merma de la población de esturiones junto a la sobrepesca, pues absolutamente definitivo. El esturión sobrevivió unos años desovando aguas abajo de la presa porque es una presa infranqueable que todavía hoy se sigue utilizando, está en uso y es infranqueable absolutamente. Es una presa que no tiene ningún tipo de sistema de paso para peces. Como hemos dicho, la anguila europea ahora actualmente está en peligro crítico y se considera que ha perdido en España, hay un plan de recuperación a escala europea y en España se considera que ha debido perder alrededor del 80% de su hábitat. Son cifras absolutamente escandalosas que nos tendrían que hacer pensar a todos realmente, ¿no? Pues sí, porque además a perro flaco todos son pulgas. Si ponemos obstáculos en los ríos y encima queremos explotar las poblaciones, pues lo que nos podemos encontrar, pasado un tiempo, es que nos quedamos sin poblaciones que explotar.
y por lo tanto nos quedamos sin ese recurso. Es decir, conseguimos extinguir el recurso como pasó en el Guadalquivir con esta presa de Alcalá del Río que os comentaba antes, como ha pasado y pasa en numerosas cuencas. Ahí de fondo se ha puesto la presa de Palombera, célebre presa de Palombera en el río Nansa, en Cantabria, tristemente célebre, por cierto, porque ahora pues ha restringido la población de salmones a aguas abajo. Esta presa está a unos 12 kilómetros del mar, más o menos. Entonces, ha restado al salmón en el río Nansa prácticamente el 80% del espacio para vivir, y por lo tanto ha reducido la población de una manera, y de momento se mantiene de milagro, pero de milagro. En esta imagen de fondo, arriba, en blanco y negro, aparece una escala salmonera que se construyó en esta presa, pero no se hizo bien. No se hizo bien por algunos motivos. Bueno, lo voy a decir, realmente se fue a desembocar la escala al canal de derivación. Entonces, no era el lugar más adecuado para que los peces llegaran después de haber superado todas estas grandes artesas de la escala de peces, que, bueno, no está mal construida, ¿no? Y podía haber, y de hecho parece ser que funcionaba, porque muchos peces subían, ¿no? Lo que pasa es que luego se encontraban en el canal de derivación con una presión y una corriente importante, y la mayor parte acababan aguas abajo en las turbinas de la central de Rediat. Así que, claro, era un problema, era una problemática que no se quería dar mucha publicidad a esto, y entonces lo que se hizo fue poner un azul infranqueable para el salmón antes de que llegara a esta escala, y así suprimieron el problema, ¿no? Pero también hay peces migradores que se mueven solo en el río y realizan su ciclo reproductivo solo en el río. En España tenemos muchas especies, especialmente los ciprínidos, como por ejemplo la bermejuela, que aparece aquí. Tenemos la boga, que tiene un comportamiento migratorio muy, muy marcado y muy localizado en el tiempo, en determinadas condiciones de caudal en primavera. Pues efectúan migraciones masivas. Desgraciadamente hoy, en muchos casos o en ciertas cuencas no tan masivas. Era una especie que también está distribuida, hay distintas especies según la cuenca, y en algunas cuencas todavía se mantienen poblaciones más o menos saludables, como pueda ser en el Duero, pero en el Tajo, por ejemplo, se han perdido buena parte. La boga del Tajo está en un estado de conservación muy, muy preocupante. Pero también hay otros, incluso migradores un poco más discretos, que no los conoce tanta gente, ¿no? Porque no pueden ser tampoco una especie objeto de pesca. Por ejemplo, el calandino, ¿no? El calandino pues también tiene un comportamiento migratorio muy acusado, y sin embargo pues es menos conocido. Hay otros que desde luego son más conocidos incluso que las bogas, porque son recursos de pesca importantes que siempre han sido muy valorados como especies de captura en pesca deportiva, y son los barbos. Los barbos, que tenemos 8 especies de barbos autóctonos en nuestra península ibérica, distribuidos por las distintas cuencas, y que efectúan migraciones también muy importantes aquí. De hecho, podemos ver a los machos que desarrollan los llamados tubérculos nupciales, que parece ser que les sirven también para competir y pelear entre ellos. Esa especie de granitos que tienen en el morro, si lo podéis apreciar, sobre los barbos. Lo cierto es que tenemos una riqueza faunística en peces muy importante en la península ibérica. Tenemos 61 especies autóctonas, pero 10 están en peligro, 11 en peligro y 30 están en una situación vulnerable. Quiere decir que los peces, esto está ocurriendo en todo el planeta probablemente, y en buena medida debido no solo a la contaminación de las aguas, que es un factor muy importante, sino a la construcción de barreras también, y al uso del agua asociado a estas barreras. Tenemos estas especies que suponen, como decimos, una
una riqueza faunística muy diversificada y muy propia de nuestra península ibérica, con muchas especies endémicas, especies que en general son exigentes, no ya con la calidad del agua, sino con las características del hábitat. Si nosotros modificamos el hábitat, estamos modificando condiciones fundamentales para que desarrollen su ciclo de vida. En general, se trata de especies, como hemos dicho, sedentarias, que están dentro de los ríos, no van a otro medio como es el marino, pero realizan migraciones muy importantes dentro del río, pueden moverse muchos kilómetros. Luego también tenemos algún caso, como el de la trucha común autóctona, que tiene bastante particularidad, porque conforma algunas poblaciones, son de carácter mixto, no son totalmente sedentarias, sino que hay individuos dentro de la población, y digo bien individuos, no ya que haya una fracción poblacional, son individuos dentro de la misma población, que se han relacionado reproductivamente, que forman una unidad poblacional, pero que adquieren el carácter migratorio en determinado momento. Cuando llega el momento de la migración, adquiere el carácter migratorio algunos peces, otros no. Algunos permanecen en el río como variedad sedentaria y otros migran al mar, donde consiguen alimentarse de los recursos marinos, crecer un poco más rápido y luego retornar al río, tal y como hacen los salmones, para reproducirse con cierta ventaja también de tamaño y de fuerza sobre los ejemplares sedentarios que han permanecido en el río. Lo cierto es que todas estas especies son lo que llamamos biodiversidad. Biodiversidad natural, que se ha creado, ha aparecido con la evolución natural en unas condiciones en nuestras cuencas. Además, los peces hay que tener en cuenta que son especies que no pueden volar de una cuenca a otra, están recluidos en su cuenca fluvial, en su continuo fluvial. Si nosotros fraccionamos ese continuo fluvial, lo que hacemos es partir las poblaciones y muchas veces condenarlas a la extinción. Más aún cuando ahora tenemos la problemática asociada a cambios estructurales de las condiciones, que pueden venir, por ejemplo, también del cambio climático. Me refiero ya a modificaciones a otra escala, ya no asociada al local o regionalmente a la construcción e interposición de las barreras, sino también en interacción con ese cambio climático que está provocando ciertos fenómenos a los cuales también las especies les va a costar adaptarse. Y les puede costar mucho más adaptarse si se lo ponemos tan difícil como lo estamos haciendo. Uno de los factores que antes mencionábamos un poco de pasada, que puede dificultar también mucho el desarrollo de nuestras especies autóctonas y su recuperación, son las introducidas, que además tienen mucho que ver con las barreras. Con las barreras sí, porque las barreras quedan embalses y condiciones artificiales donde resulta que parece que es más favorable la aclimatación de estas especies, ¿no? Que luego están compitiendo con las autóctonas, están depredando o están compitiendo por el espacio, el alimento con nuestras especies autóctonas. La mayor parte de estas 28 especies de peces exóticos introducidos están muy distribuidas ya por nuestra cuenca, no es que estén solo en un sitio, hay algunas que sí, que están empezando a colonizar algunas masas de agua, pero muchas de ellas están distribuidas por todas nuestras aguas. Bueno, es algo que parte también del desconocimiento, de la necesidad o de la idea de intervención en la naturaleza, que porque de hecho algunas especies fueron traídas de una manera intencionada, a voluntad de las administraciones competentes, en su día de la administración competente, como puedan ser el lucio, el black bass. Las especies fueron traídas a propósito precisamente para adaptarse a los embalses y que proporcionaran nuevos recursos de pesca.